41 de Génesis. Dejen separador ahí. Vamos a leer del 54 y luego vamos a brincar al capítulo 42. Dice así: y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos, ¿qué dice, hermano? Los países de alrededor. Mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: vayan a José y haced lo que él los dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había ¿qué? Hambre. Seguimos en el 42. Dice versículo 1. Dice: viendo Jacob que en Egipto había ahí alimentos, dijo a sus hijos: bueno, ¿y por qué se están mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá, comprar de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar de entre los que venían, porque había hambre. Otra vez dice: ¿cómo? En la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde son? ¿De dónde habéis venido ustedes? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán. No se de acabar. Para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: son espías, vinieron a ver lo que hay aquí en este lado. Y ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino tus siervos han venido a comprar alimentos. Lea el 11, por favor. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Era con miedo leer, ¿eh? Nosotros venimos porque está barato acá el mayoreo. Nos vamos a pasar esta semana bien padre, hermano, se lo digo. Y sabe, hermano, esta semana es de reflexión. En específico, hermano, estamos sobre esta nación donde Dios nos ha permitido nacer. Todos hubiésemos querido haber nacido en Estados Unidos, ¿sí o no? Pues, nacimos ahí. El Gus nació ahí en la Villa Victoria. Ahí, a ver, Atracomulco se llama, son bien rateros. ¿No hay del grupo Atracomulco de allá de los priistas? Aquí, hermano, Dios nos ha permitido desarrollarnos, hemos crecido. Y sabe, hermano, aquí en esta tierra hemos aprendido a conocer el universo. Quien ha ido a la universidad, ahí le abren los ojos, ¿sí o no? Aquí, hermano, es donde Dios nos reveló su propósito, donde Él nos quiere usar a todos como predicadores del Evangelio. Más de 15 años, hermano, apartamos esta semana para reflexionar todo lo que tiene que ver con nuestra nación. Otras veces hemos incluido otras naciones. Y sabe, hermano, lo hacemos con todo nuestro corazón. Tristemente, hermano, algunos evangélicos cierran a Dios a las 4 paredes pensando que solamente Dios está ahí con ellos. Lo quieren volver exclusivos, así como los judíos, que no hay Dios más grande. No, hermano, Dios es el Rey de los cielos, el Rey del universo. Dios, hermano, está en todo el mundo. Todo el globo terráqueo, hermano, está su presencia. Dice que sus ojos recorren la tierra para ver quién está a favor de su proyecto, hermano, y lo bendice. La visión de Dios es mundial. Su palabra dice, ¿verdad? Ir y predicar el evangelio. ¿A dónde dice? Pues, su visión es internacional. Y dice que para que termine el fin, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y también dice, hermano, que su casa será casa de oración para todas, dice, las naciones, hermano. ¿Por qué cree que tuvimos que
echarle ahí, hermano, un cacho. Podríamos ser embajadores de Cristo en la Juan Escutia, se oye bien, poquito, ¿sí o no? A todas las naciones, hermano, esta palabra ha de llegar. Amén. Dios, hermano, se ha revelado a nosotros como el gobierno. O sea, Dios es gobierno. A donde Él está, establece gobierno. El reino de los cielos es gobierno. Dios, hermano, no solamente está dentro de la iglesia, no solamente está. Dios es mucho más grande, hermano, de lo que usted y yo, nuestra cabeza lo puede imaginar. Él es el Rey de los cielos, hermano. Él es el Rey de reyes, el Señor de los señores. Ya hasta se nos adelantó doña Isabel, ¿sí o no? Pero tenemos a Chabelo, se dice. Chabelo ahí anda, ¿verdad? Gracias, cuates. Ya se olvidó la hermana Carmen que fue a concursar con su avalancha. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, se ganó avalancha, su jefa la descabezó. En lo civil, hermano, quiero que sepa usted que Dios, en el reino, Dios está con nosotros. Diga, aquí está el Espíritu Santo. Los ojos de Dios, hermano, están en lo civil y tiene los ojos en los gobiernos sobre los hombres para que se imparta justicia. Él está, hermano, sobre todo principado, sobre todo gobierno. Él está. Y mire, hermano, hay un testimonio de un hombre que estaba loco y tal parece que se convirtió a creer en el Dios Todopoderoso. Daniel capítulo 4. Usted lo ve loco a Nabucodonosor y Dios le da una enseñanza particular y lo testifica todo el capítulo 4. No lo vamos a ver porque es muy largo, pero vamos a ver unos versículos donde él testifica quién es Dios, hermano, fuera de su pueblo. Y eso es bien grande, hermano, que usted y yo sepamos que tenemos un Dios inmensamente grande. Dice así Daniel 4, versículo 28, es testimonio de el rey Nabucodonosor, que no era judío, estaba loco, Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Dice, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo para sí: ¿no es esta la gran Babilonia que yo levanté, edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad, y para que vean que aquí hay fregones? Dice, aún estaba la palabra del rey cuando vino una voz del cielo. Dice, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado ¿de quién? De ti. No era un reino, hermano, era un imperio. O sea, no nomás gobernaba una zona, sino todo el mundo conocido. Todo eso se lo quitó Dios por andarse enalteciendo. Dice, y de entre los hombres te arrojarán con las bestias del campo. Vean la humillación. Será tu habitación como a los bueyes, te apacentarán por 7 tiempos, pasarán sobre ti, hasta que dice que ¿qué? Que reconozcas al Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. ¿Y qué dice? Eso está bien grande, hermano. En el reino de los hombres y en la iglesia de Cristo, Dios se lo da a quien Él ¿qué? Quiere. Ningún hombre, hermano, ninguno que usted vea, ninguno llega al gobierno de sus puras ganas. Dios es el que da esos privilegios. Él los va llevando, ¿verdad? Usted puede ver cómo llegó un presidente y dice, fui ayudante de un diputado local, o sea, el de la colonia, el que anda viendo algunas cosas. Empecé de su secretario y luego Dios los lleva de gobernadores. Eso nada más lo hace Dios. Dios todo lo conecta de una manera magistral, porque Él, hermano, en Él está todo. Dice Proverbios 29. Hemos querido encerrar a Dios con decir, es que Dios nada más está aquí. Hasta a veces ponemos los nombres, se ponen los nombres en las congregaciones muy cerrado, casa de Dios. Entonces, hermano, sí, a veces pasa. Dice el Proverbios 29, dice el versículo 2, dice, cuando los justos gobiernan, dice la versión original, cuando los justos, ¿qué dice? Gobiernan. ¿El pueblo qué dice? Gloria a Dios por ese varón que Dios levantó.
Mas cuando gobierna el impío, ¿qué hace el pueblo? El pueblo gime. Dice el Señor que escuchó a los judíos gemir porque el faraón se le estaba pasando la mano y vino Dios y por hacerle así le destruyó su país. Y no, ya es poderoso. Nosotros, hermanos, estos días vamos a ver cómo Dios rebasa estas 4 paredes. Y siempre tiene, hermano, Dios los ojos en lo que sucede en otras naciones. Usted y yo estamos aquí, pero Dios es inmensamente poderoso. ¿Por qué, hermano? Porque Dios tiene sus ojos en todas las naciones. Es bien fácil. Le pertenece este mundo a Él. Usted puede ver al dueño de una empresa, tiene cámaras en todos lados, ¿sí o no? Y dice, mándame a traer los archivos para revisar las entradas, ingresos y egresos, y mándame a traer porque es el dueño, hermano. Así Dios, este mundo le pertenece a Él. O sea, por si a alguien se le ocurrió, dicen, no, nada más bombardear, no hay cuidado porque es del Señor, ¿eh? A nosotros los hombres nos rayan el carro y cómo nos ponemos. A la hermana le tocan sus aguanos, le tiran sus piececitas de porcelana, se pone como fiera, no diga amén. ¿Sí o no? ¡Ah! Es el payasito, el payasito llorón. Lo compré en la Lagunilla y está tan difícil que ir a meter a Tepito ahorita. Ustedes no saben lo que uno tiene que orar para pedir protección. No es cierto. Diga México para Cristo. Quiero decirles a esto, hermano, en este momento, que Dios, hermano, también tiene siervos en lo político, en lo civil. O sea, no nada más el Señor tiene los 5 ministerios, que es una gracia enorme, y los diáconos, el cielo, no, hermano, también afuera Dios tiene siervos. La Biblia, hermano, manifiesta, no hay otro libro más maravilloso del modelo de gobernantes que se necesitan en las naciones. No hay otro modelo, no hay un libro. Y vamos a ver, hermano, en este tiempo, en este que voy a estar aquí, que uno de los siervos más temerosos y obedientes de la Biblia se llama José. Quien ha leído la Biblia, aquí está la historia de José. El Génesis están hombres bien marcados y José es uno. Y ya como un análisis personal, fíjese cómo está el asunto. En la mañana vimos a Abraham, le pasó ese tiempo hambre, Isaac. Y ahorita vamos a ver a Jacob y a José. Pero es José quien toma el llamado familiar. O sea, venía Abraham, Isaac, Jacob, diga, y José. Todos los demás valían gorro. José es el que toma el llamado familiar. José, hermano, es quien se pone a las órdenes de Dios. Y usted sabe, hermano, que todo inicio de cualquiera, hermano, de negocio, de matrimonio, de todo, hermano, siempre es difícil. Nunca es fácil empezar. La Biblia dice que siempre es mejor el final que el inicio del negocio. Usted puede ver a alguien que pone un negocio y sufre 1 mes, 6 meses, 1 año, pero al final, hermano, negocio acreditó. Lo mismo el matrimonio. Empieza difícil y al final, ya con 75 años, ¿si te acuerdas, vieja? ¿Cómo aguanté, verdad? Ay, no es cierto, doble galardón, gloria a su nombre. Esa risa, Fabi, me puede costar un patadón al rato. Este José, hermano, este varón llamado José, Dios le empezó a hablar siendo un muchacho de 17 años en sueños y visiones. Y esos dones, como cualquier otro, entre más ocurren, más experto te vuelves. Usted puede ver a alguien que es cocinero, usted puede ver un chef de los que están en televisión, porque no es fácil dominar la cámara, enseñar, preparar, enseñar y decir estos alimentos se encuentran en tal parte y tienen estas propiedades, y dominar la cámara no es fácil, y todo se ve bien sencillo, como están viendo a la cámara y rebanando así con un machete las cosas. Dicen, yo con menos ya me hubiera volado los dedos. Muchos de esos cocineros iniciaron sin saber hervir agua, y sabe, hermano, ya cuando son cocineros lo empiezan a adornar y dice, esa calabaza que no se ve tan atractiva la ponen ahí. José, como todos, hermano, empezó el ministerio sin tener claridad de qué era lo que Dios le iba a mostrar y a dónde lo iba a llevar. Así que vamos al capítulo 37 de Génesis. Con 17 años, usted sabe, hermano, que ni a los 20 sabes qué onda. Este era un muchacho de 17 años que Dios lo está capacitando. Él lo llevó. Dice el 37 de Génesis, versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob.
Y vea cómo empieza a aparecer José. José, siendo de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre, ¿la qué? O sea, el que le traía los reportes, decir, aquellos andan bien mal. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en qué dice. Ya estaba viejito, pensaba que ya no era, ahí está el José y el Benja. Y le hizo una túnica de ¿cómo? Todos los demás traían su túnica de esa color como amarillo crudo, que usted se la pone y dejaba bien raspado. La de este era de qué? Porque él tenía otro ascenso, él era el que lo supervisaba. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué dice? ¿Lo qué? Y no podían hablarle pacíficamente. Y viene aquí, hermano, lo grande y luego tan inexplicable. Y soñó Josué un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a ¿qué? A aborrecerle más que. Ya le caía gordo porque les pasaba los reportes, pues todavía Dios lo coronó con estos dones. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos del medio del campo, he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor. ¿Y qué dice? Se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: bueno, ¿vas a reinar tú sobre nosotros, o señorarás sobre nosotros? Y dice todavía: y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Sigo en el 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre no agarraba la onda. Le reprendió y le dijo: bueno, ¿qué sueño es este que soñaste? Ya no deberías desmeterle a tantas uvas y pasas en la madrugada. Le metió una tole de puras pasas secas, ¿sí o no? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? 11, dice ahí de algo. Y sus hermanos defendían en envidia, mas su padre meditaba en esto. Ah, caray, ¿se imagina eso? Que un muchachito de 17 años empiece con esas cosas. Dice que ya al final dice ahí que Jacob, ¿qué hacía? Empezaba a meditar, a decir: algo está aquí, pero no lo entiendo. Déjale digo algo, hermano. Cuando de Dios es una situación que tú tienes, algo como estos dones, a veces no los puedes controlar tú. No los puedes controlar. Y ahorita lo voy a decir por qué. Cuando alguien tiene tremendo discernimiento, discernimiento, no que es adivino, a todos los radiografía. Va a un restaurante, pobres meseros, dice: este cuate es bien mentiroso. Y este tiene una cara de crudo que no puede comer. Pobre Valet Parking, dice: este es bien ratero y dejé mis monedas. Desviste a todos. Pues cuando tienes discernimiento no lo puedes controlar, hermano, de veras, no. Entonces no lo puedes controlar. No lo puedes controlar. Aquí están quienes predican la Biblia y le enseñan. Está alguien exponiendo la palabra y tú no puedes controlar la revelación que Dios te da. No entendí esto. No lo puedes controlar. No puedes decir: así que sea quien sea una lectura de los testigos de Jehová, no lo puedes controlar. Tú llegas. Cuando es de Dios, hermano, no lo puedes controlar. Aquí estaba José. Lo que Dios le dio no lo podía, ¿qué, hermano? No lo podía controlar, porque si lo podía controlar, él hubiera analizado y hubiera dicho: Dios me va a llevar. Le faltaba prudencia y experiencia. Diga: México para Cristo. Ya vimos, hermano, ya le enseñé que José, siendo un joven de 17 años, le empezaron a venir estas visiones que un día él iba a ser alguien bien importante. ¿Cuándo, hermano? Ahí sí está el misterio. Dios te dice cosas, pero nunca te dice el día exacto a cumplir, nunca te lo dice. ¿Sabe por qué? Porque Dios te sorprende. Por eso usted ve en la Biblia que dice de repente, ¿sí? Dice que iba a venir el Espíritu Santo, nunca les dijo cuándo. Les dijo: quédense ahí. Y vino un ¿qué, hermano? Vino un de repente. Entonces aquí está, hermano, como Dios tiene algo. Él sí sabe usar el factor sorpresa, usted y yo no. La esposa nomás ve que es quincena y no viene, dice: este borracho ahorita va a llegar. Y ya sabe que llega, ya sabe, así caminando como de lado a lado, así.
Ya se va a traer ¿cuál es el paquete grande? Diga, oso, chocolates, flores y si no, pues hasta un mariachazo. Dios sabe usar el factor sorpresa. ¿Quién dice amén? Ahora fíjese, hermano, Dios te va llevando a donde Él quiere, pero tú no escoges la forma, tú no la escoges. Todos dirían, imagínense ahorita que alguien diga, alguien va a ir a trabajar a la Casa Blanca, pues quiere irse en avión de primera clase, un buen inglés del 80% para arriba. Muchos que han estado allá o que han estado en la NASA se fueron de mojados. Ellos no escogieron irse así. Para llegar a este pasaje, hermano, donde estamos en Génesis 41, han pasado como 20 años. Así que vamos a las cuentas. Génesis 37. Dice el versículo 2. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo ¿de qué edad? 17 años. Ahí está, 17 años. Brincamos al capítulo 41. Él se aventó 13 años en la cárcel. Delito no hacerle caso a una loca. Dice versículo 46. Ya vimos que ahí en el 37:2 tiene 17. 41:46 dice así: era José de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Entonces ahí tiene 30. ¿Vamos bien? Sí. Brincamos al versículo 54. Si aquí tiene 30 y ya pasaron 7 años de las vacas gordas, dice, y comenzaron a venir los 7 años del hambre. O sea, ya habían pasado 7 años de vacas gordas. Entonces aquí, hermano, anda sobre 39 años. Ahí está, de 17 años cuando empieza a aparecer su nombre, 30 cuando es presentado con el faraón, 7 años de vacas gordas, que ahorita dice que ya empezaba a venir el hambre. Sobre 39 años. Así está el asunto. No levante la mano. ¿Quién tiene 39 aquí? Creo que no más el Poncho. ¿Sí, Poncho? 38. ¿Estás joven a esa edad, no? Ahí lo vimos caminando en la semana. No eres un jovencito, pero eres joven. Tampoco eres un adulto mayor, o sea que José estaba como a la mitad de sus días vigorosos. A lo que vamos, hermano, fíjese cómo Dios fue preparando a ese joven para una misión y para una asignación especial. Ser el medio de tremenda hambruna, no solo para Egipto, sino para todos los países. Alguien que cuidaba ovejas, que cuidaba a sus hermanos, que lo echaron y lo vendieron con los ismaelitas y luego acabó en la casa de Potifar, luego en una situación y acaba allá. Ahora, hermano, está preparado para ser el siervo de Dios. Dios lo llevó. Este hermano, hay muchas hambres en la tierra. Ariel sacó un texto de Jueces, de Ruth. Pero hay otras hambres. Está del profeta Elías, está del profeta Eliseo. Ha habido hambres. Y aquí está una bien importante. Solamente que aquí está entre Jacob y José. Y resulta, hermano, que en medio de esa hambre estaba la familia de Jacob. Dice ahí cuando ellos vienen a Egipto, por el capítulo 47, que eran 70. No es fácil, hermano. Cuando alguien dice, ay, la estamos pasando mal, 2 no es tan difícil, o 1 no es tan difícil. Ya eran 70 personas, no es fácil. Usted se imagina para decir, voy a ir al mercado y hacer de comer para 70, que hay que llevarse una camioneta de 3,5 toneladas, ¿sí o no? Hacer 3 comidas para 70 personas no es fácil, o sea, requerían de muchos alimentos. Y entonces, hermano, una hambruna de ese tamaño que está marcando ahí, no iba a detener el plan de que Dios iba a levantar una nación, no iba a desviarlo de su objetivo, porque Dios, hermano, Dios todo lo tiene en control. A Él nada se le va. Y entonces, hermano, Dios, que se la sabe, levanta a un hombre para que sea el administrador, y su nombre es José, político. Y sabe, hermano, lo instala el Señor de una forma asombrosa, porque lo lleva a la nación más poderosa de ese entonces. Le vuelvo a dar el ejemplo. Si usted me dijera ahorita, hay un trabajo para la Casa Blanca, aunque sea de jardinero, ¿quién dice yo voy? Aunque sea, no, imagínese, dice, es de consejero para Biden. Se imagina José
lo grande y poderoso que es Dios para levantar políticos? Y entonces, hermano, como cuando Dios te da algo a ti, cuando Dios te da algo a ti, en ti está que lo prendas o lo apagues, pero no se te quita. José desde los 17 años ya interpretaba sueños. Ya no soñaba, todavía no lo sabía interpretar bien, pero ya lo tenía. Estamos ahí, hermano, lo que decía hace rato. Ya lo tienes, pero no lo sabes usar, no lo sabes controlar. Y entonces esa habilidad, ese don de interpretar sueños y visiones fue la que le abrió las puertas ante el gobierno más poderoso de aquel tiempo. Todos sabemos, hermano, que José estaba preso. No pelar a la loca esa. Se lo llevan 13 años detenido. Cuando van 11 años de estar preso en la cárcel y estar cuidando a toda la ola de ratas de Fobraproa que estaban ahí, dice que dos soñaron sueños. Dice que el panadero y el copero, ¿sí o no? Y a los dos se los interpretó porque estaba dentro de él, hermano. Y dice que le dijo al panadero, dice, cuando llegues allá al faraón le hablas de mí. Y dice que se le olvidó a ese ingrato todavía otros 2 años. No puede ser. Y cuando viene el sueño de faraón, de las 7 vacas flacas y las gordas y las espigas, nadie le daba, ninguno de sus adivinos le daba. Y le dice, ya me acuerdo de mis pecados. En la cárcel está un tipo ahí. Ese es José. Tremendo político que Dios levanta. Usted dígame, ¿a qué universidad fue? A ninguna. Diga, de la cárcel al palacio. Eso solamente lo hace nuestro Dios. ¿Quién puede glorificar su nombre? Vea cómo Dios rebasa las 4 paredes, porque Él es muy grande, hermano. Vamos al versículo 54. Dice, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto, ¿qué había? Pan. Era el único lado donde había, ¿qué, hermano? Pan. Despensa, grano. Mira, hermano, qué impactante es esto. El país de Egipto, imagínese usted, hermano, para que se dé una idea, usted conoce cómo está el brazo de las Baja Californias. Imagínese Egipto, cruzar por el medio el río Nilo. Por eso a ellos no les faltaba. Todos los ríos y la tierra está acomodado de tal manera que la gravedad hace que haya siempre agua. Pues hubo sequía. Entonces no llovieron esos 2 años primero, posiblemente. No hubo producción porque el agua germina la tierra, así produce, y entonces vino el hambre a Egipto. Por eso es que posiblemente fue el último país en donde ya no, pudo almacenar el grano. Todos los demás no tienen, hermano, a veces esa bendición, que donde hay agua, hermano, hay bendición. Usted dice que hay una lagunita, ¿no va la gente ahí a descansar? Y luego llega una señora y pone su puesto de quesadillas. Y no llega alguien y pone cuatrimotos. O sea, donde hay agua hay turismo, ¿sí o no? O nada más ahí en la agrícola. Tenemos el río Churubusco. No tenemos el río Frío. Estamos bien bendecidos. Y todas las taquerías que están allá, no es como para darle la gloria al poderoso. 24 horas hay comidas en la agrícola, ¿sí o no? Sí. Ni cómo agradecer eso. Me da tristeza por otras colonias. Saludos. Y comenzó el hambre en todos los países menos en Egipto. Comenzó a faltar el pan físico y espiritual. Pero fíjese, hermano, qué está pasando, cómo Dios está instalando al protagonista José, y ya Jacob ya no se ve, porque Jacob, hermano, no se le ve que empiece a decirle a sus hijos. Dios ya lo había hablado, Dios lo había anunciado, ya todo estaba recargado en José, y Dios lo preparó siendo un chamaco de 17 años. Así que llegó el tiempo de que el que empieza a subir, que es José, quien Dios lo eligió. O sea, ni Rubén, ni Judá, ni Simeón, todos esos, bueno, hasta perdieron la primogenitura. Rubén, ¿sabe hasta dónde cayó el llamado? Digan, José. Un muchacho de 17 años, hermano. Entonces Jacob se ve que no tenía completamente la revelación del plan que tenía Dios para esas generaciones. Sin en cambio, hermano, Dios a Abraham lo puso al tanto y le dijo: tengo un plan para tu familia, pero va a llegar un momento en que tu descendencia
los voy a llevar a una nación. Nunca les dijo a cuál, porque si no, no se van. Y Dios, hermano, los guarda, y ese grupo de 70 los lleva a Egipto. Vamos al Génesis 15. Dios se la sabe, hermano. Yo les decía, hermano, estamos en la prueba de la pandemia y verá cómo Dios nos va a dar salud y nos va a dar sustento, porque Él ya sustentó a su pueblo 40 años. ¿Sí o no? ¿Está en la Biblia? ¿Sí? Dice que llovía pan, ¿o no? Es poderoso. Tiene un plan que nadie lo puede afectar. 15 de Génesis. Dice el 13. Vea cuántos años Dios le está avisando a Abraham lo que va a pasar. Dice entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en ¿dónde dice? En tierra ajena. ¿En cuál? Nunca les dijo. Por eso que digo que Dios nos habla, pero no nos da todo, porque si no, si les dice Egipto, no van. Es como cuando le hubieran dicho, que el Señor le preguntaron quién es, le hubiera dicho Judas, Pedro lo mata, solito, no más. Dice: ten por cierto que a tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. ¿Cuánto? 400. Van a ir ahí, no la van a pasar bien. Vea cómo todo lo tiene Dios controlado y todo lo tiene, se la sabe el Señor, hermano. Y no estamos hablando del pueblo espiritual, estamos hablando de lo civil. Ahora vamos a pensar que posiblemente a Jacob se le olvidó que Dios se los iba a llevar a una nación, pero no lo conectó si no estuviera ahí. Pero sabe, hermano, los planes de Dios van caminando, porque lo que va a hacer Dios es conectar todo. Él lo va a conectar. Así que para José, por eso cuando habla con sus hermanos y se pone a cuenta, les decía: perdónanos, no, mira, Dios lo hizo, lo que ustedes hicieron para mal, dice, y me trajo para bien. Dice: aquí estoy, y ahorita ustedes vénganse para acá y tráete a mi jefe. ¿Quién conoce esa historia? Entonces ya vimos, hermano, que Dios, a quien va a continuar a levantar en el llamado que ya le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, es José. Y Dios, hermano, elige al pueblo de Egipto porque solamente había ahí pan físico. Ahí le va. Egipto en lo espiritual, cuando dice es que el Señor me trajo de Egipto, ¿qué queremos decir en el lenguaje cristiano? ¿Nos sacó de dónde? Y usted dice: y el faraón me está molestando. ¿Quién es el faraón? El puerco diablo. Estamos ahí, hermano. Entonces, hermano, Dios eligió Egipto. Si usted y yo sabemos, hermano, Dios en Egipto, en el mundo, están las riquezas materiales. Es fácil, hermano. Usted dice: hermano, necesito trabajo. Me dice: ¿habrá trabajo aquí en la iglesia? La verdad, no. Tienes que ir a Egipto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya se dice: ¿quieres ir a pastorear? Pues vaya usted a la zona triqui de Oaxaca. Ya los matan para que haya un mártir en embajadores. Gloria a Dios. Entonces, fíjese cómo está ahí. Solamente en Egipto había pan físico, pero también había pan espiritual. El físico ya vimos que no había comida en ningún país más que en Egipto, en el mundo. Y el pan espiritual, ¿sabe quién lo traía? Lo traía José. Porque él era el único que conocía la revelación. O sea, el faraón no podía. Ya hemos visto, hermano, todos los sueños que hay para autoridades. No podía, no mandó traer Nabucodonosor al de nombre bonito, ¿sí o no? No, el Darío lo mandó traer. Todo está ahí, hermano, los siervos de Dios, ¿sí o no? No podía Faraón, trajeron a Egipto, dice que a José, dice que hasta lo rasuraron, lo llevaron y les dijo: la cosa está así, dice, el sueño es doble. Las vacas flacas y las espigas, dice, es el mismo. Dios te lo está confirmando. Y le dijo, aquí no dijo aquí estoy, dijo: consígase un varón. Hasta ahí, hermano. Quien tenía la revelación de lo que Dios iba a hacer, de la escasez, era José. Él sabía que eran 7 años de abundancia y 7 años de ¿cuánto? De escasez. José lo confirma. Entonces, hermano, lo que dice: cuando venga la abundancia lo vamos a almacenar, porque lo que viene es la hambruna. Y se fue acabando el pan y ahora es morena. En ese tiempo empieza Dios a conectar las visiones. Todo con un chamaco de 17 años. Tenemos un Dios poderoso. ¿Quién puede aplaudir? Tenemos un Dios poderoso. ¿Quién entiende esto? Diga: México para Cristo. Ahora fíjese lo que le voy a decir, y esto voy a ir de rápido. ¿Quién tenía la revelación fresca? José. No había otro. Conocía lo espiritual y lo material. Ahí hay poder.
Y nosotros, hermano, cuando vamos a pasar situaciones difíciles, Dios nos enseña este modelo. Usted y yo, José, traía las llaves del almacén. En él estaba a la disposición del pan físico y espiritual. Él sabía lo que Dios iba a hacer. Usted y yo, hermano, Dios nos ha enseñado algo. Vámonos al texto terrorífico de Malaquías 3. Fíjese lo que le voy a... Voy de paso, hermano, no quiero yo pararme aquí. No le vengo a hablar de finanzas. Le quiero decir, hermano, cómo es que José tenía las llaves del almacén. Y usted y yo, siempre Dios nos permite, hermano, que las abramos. Las llaves de las finanzas siempre están en tu mano. O sea, cuando preguntan, ¿hay situaciones difíciles afuera? Sí, pero Dios nos ha dado una promesa. Estamos ahí en Malaquías 3. No vengo a hablar de finanzas, nada más le estoy diciendo qué se hace para cuando hay situaciones difíciles como las que estamos pasando ahorita. Dice el versículo 6, dice: porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, de mis principios, no los guardaron. Vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué nos hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijisteis: ¿en qué lo hemos robado? Dice: ¿en qué lo robaron? Ellos lo robaron, usted y yo no. Ellos lo robaron. Porque Dios escogió ese modelo, hermano, para que haya sustento en nuestra casa. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis ¿qué? Porque estaban en crisis. Y aquí está, dice el 10: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora. Probadme habla, hermano, no de calarlo, sino de probarlo para degustar. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta qué? Hasta que sobra y qué? Y abunda. Quien le entra, hermano, al sistema de Dios, dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. 12, por favor. Y todas las naciones serán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. No le voy a hablar de finanzas, hermano. Nada más le recuerdo cómo usted abre, hermano, para que usted tenga el sustento. Estamos ahí, hermano. Para que no se espante, hermano, y dice: ay, yo no. Les vengo a hablar de las finanzas. Les vengo a hablar de nuestro gobierno. Ya se fijó, hermano, cómo estamos como mexicanos, que la estamos pasando difícil. ¿Sabe cuánto rinde su dinero después del 2018 para acá? Menos 40%. Lo que usted compraba, hermano, con 1,000 pesos hace 4 años, lo que usted compraba con 600, ahora lo compra con 1,000 pesos. O sea, se ha perdido el 40% del valor adquisitivo. O sea, no hay una hambruna, hermano, pero sí hay escasez. Está ahí, hermano. Su palabra dice aquí que Él da. Cuando tú das, Él te da, y dice que sobra y abunda. ¿Estamos, hermano? Estamos ahí, hermano. 55 estamos en Génesis. No le voy a hablar de finanzas, hermano, despante ya. Mira su corazón, cálmate. No vengo a hablar de eso, nomás le vengo a recordar que usted tiene las llaves. Tengo las llaves del almacén. Dice el 55, dice: cuando se sintió el hambre por toda la tierra de Egipto, por todo el mundo, donde están las riquezas, el pueblo clamó al faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios que fueran ¿con quién? Con José. Con el siervo de Dios, el político. Él sabía lo que estaba pasando. Él traía las llaves del almacén. Y sabe, hermano, Egipto, donde hasta el final estaba el pan, hermano, también los alcanzó el hambre. ¿Qué hizo el pueblo? Fue con Faraón, y Faraón le dijo: ¿qué crees que yo no tengo la revelación? La tiene el chaparrito ese. Está ahí, hermano. José tenía la unción, tenía la revelación de lo que estaba sucediendo. Conocía, hermano, el día y la hora de lo acontecido. Eso tiene un buen profeta. ¿Qué les quiero decir, hermano? El pueblo de momento no había entendido que el representante de Dios en la tierra era José, un político.
¿Y quién era José, hermano? El segundo. No era el primero, el segundo. El mismo faraón le dio el anillo y le dijo: nada más estoy yo arriba de ti. ¿Y sabe qué hizo Dios, hermano? Por causa del pueblo de Israel, Dios bendijo a Egipto. Dios, fíjense cómo Dios se la sabe, hermano. Ahí está, ¿Cuántas veces hemos visto esto? De que Dios esconde a sus siervos. Los judíos, que son sus siervos, los hebreos, los fue a esconder a Egipto. Imagínese usted, hermano, que usted está siendo perseguido por el gobierno y usted dice: me voy a meter a chambear al palacio. Está escondido en donde, hermano, donde está el enemigo. Al Señor Jesús lo quería matar el enemigo. ¿A dónde se lo llevaron a esconder? ¿A Egipto, sí o no? Sí, estamos ahí, hermano. Entonces, ¿qué hizo Dios con su pueblo? Lo escondió ¿en dónde? En Egipto. Porque ahí Dios designó que ahí llegara el pan. Yo no sé si usted ya había visto esto, hermano, que Dios tiene siervos en la política. El primero es José. El del nombre bonito es otro. Nehemías otro. Y todos los reyes de Judá, desde David hasta Joacim, eran políticos. Para que vean, hermano, que Dios es el Rey de Reyes. Amén. Aleluya. Él es el Señor de los señores. El modelo del político, hermano, lo entiendan, lo crean o no, está aquí en la Biblia. Y es rendirse y reconocer que Dios pone reyes y quita reyes. Versículo 56. Dice: y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Nuestro país lo queremos para Cristo, hermano. Siempre que hay una crisis política o económica, nosotros venimos a estar afectados. Sí, hermano. Comentaba en la mañana la militarización del país. Para muchos no les importa. Imagínense nada más, los militares tienen una estrategia y la policía de proximidad tiene otra. O sea, si hubiera un retén aquí de policía de proximidad y pasa alguien, le hace una parada, van y lo alcanzan. Un militar, si hace una parada, lo sacan y lo rafaguean. ¿Sí o no? Apenas mataron a una familia que no se detuvo al retén. ¿Yo volé? ¿Necesitamos políticos que teman a Dios o no? Estamos ahí, hermano. Aquí está José, hermano, rendido a Dios. Cuando el faraón le pidió, le dijo: que tú interpretas sueños, yo no soy, es él. José, hermano, es un buen hombre. Es temeroso, usted lo ve. Cosa que usted hoy no ve en los políticos de este siglo. A este gobierno le han sacado que se le han caducado las vacunas. ¿Sí o no? ¿Se ha oído? Y que no hubo vacunas, que no hubo tratamientos para los de cáncer. Eso es grave. Eso es un genocidio, hermano. Que sacaron a los niños de las escuelas completas y todo eso. Estamos, hermano, políticos de a de veras. Y sabe, hermano, usted y yo vamos a hacer algo que nos gusta, vamos a orar por ellos. No podemos hacer otra cosa. Aquí está José, hermano, a los pies del Señor, sirviéndole, buscando que se haga su voluntad y que sea como él dice, sin sacar tajada. Cuando usted lee, quien se enriquece es el faraón, no José. Cuando usted lee y dice que todos le vendieron las tierras al faraón, y no dice ahí, y José se enriqueció. Este, hermano, es un siervo de Dios. Versículo 57. Mire la misericordia de Dios en un hombre sencillo. Dice el 57. Dice: y de toda la tierra venían a Egipto. ¿Para qué dice? Siga leyendo. Porque por toda la tierra había crecido el hambre. ¿Les vendía o no les vendía? De esos políticos se requieren aquí. Vean la misericordia de Dios en un hombre que no estaba pensando en él. Quiero pensar, hermano, que recordaba a los niños, a los bebés, esos que necesitan alimentos para sobrevivir. Usted sabe, hermano, usted que surte su despensa, no sé cada cuándo lo hace, si a la semana, quincena, mes, pero vamos a pensar que usted es generoso, cada mes la surte, no le dura más de un mes. ¿Sabe cuántos meses iban a pasarla difícil? 84.
José no les vende los alimentos, si no lo administra de esa forma que lo hizo, se podía haber se había podido levantar lo que llaman los levantamientos civiles o sociales. Pudiera haber venido canibalismo, una guerra. O sea, no era fácil administrar, no nada más Egipto, todos los países. ¿Y sabe qué hizo el Señor, hermano? No solamente vio por ellos, vio por su pueblo. Y por eso, hermano, Dios levantó de ahí, de Egipto, una nación. Dios escondió a su pueblo con su enemigo. Él es poderoso. ¿Cuántos pueden aplaudir? ¿Qué necesitamos nosotros, hermano, esta tarde? Necesitamos personas que tengan el corazón de Dios. Si dice, ¿será necesario que reconozcan a Dios? Posiblemente no. Posiblemente no, pero que sí les duelan las personas. Que si salen los secretarios, que les duelan los niños y las familias que no tienen de comer. Que les duelan, hermano, este pueblo. Nosotros, hermanos, lo que hacemos es nuestra parte. Oramos hoy y predicamos y decimos que Cristo nos respuesta. ¿Quién en esta tarde, hermano, está dispuesto, hermano, a venir con nosotros estos días? Hoy es el primero. Les estamos recordando, los que son de la casa no necesitan invitación. Miércoles, jueves y viernes aquí vamos a estar. Hoy no tenemos la oración mensual, hoy la estamos dividiendo en espacios, así que póngase en pie, hermano. Esta tarde, ¿cuántos de los que están aquí, ahí donde tú estás, hermano, has visto situaciones difíciles que no están a tu alcance ni al mío, y solamente Dios es quien puede tocar corazones? Qué bueno que ese faraón se puso dócil. Ese faraón se puso dócil. Nabucodonosor se puso dócil cuando vieron que de parte de Dios había profeta que les estaba diciendo lo que iba a venir sobre esos hermanos. Y así, hermanos, nosotros podemos ver que Dios les puede hablar a esos hombres. Dios les puede hablar en esos hombres aunque no lo entiendan. Para eso están los Josés. Los Josés vienen a representar los profetas. Para eso Dios tiene profetas, para revelar lo que va a pasar. ¿Cuántos esta tarde pueden aplaudir ahí? ¿Cuántos pueden decir, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios grande y excelso? Te alabamos, Señor.